Con el gusto de saludarles, tutor, compañera, compañeros, yo les voy a explicar cómo encuentro la relación entre las funciones del Estado mexicano y la evolución del pensamiento político. Retomo que esta evolución del pensamiento político desde la antigua Grecia y Roma ha venido sufriendo diferentes modificaciones que lo han caracterizado en la forma de ejercer o configurarse como Estado. Para esto me voy a explicar de las anotaciones que tengo en este pizarrón y comienzo posicionando que este pensamiento político moderno lo vamos a ubicar entre el siglo XVI y el siglo XX. Me voy a referir a tres principales exponentes de este pensamiento político que son John Locke, Montesquieu y Rousseau. Estos tres teóricos hacen diferentes aportaciones. En el caso de John Locke, él parte de un postulado donde dice que el poder absoluto del Estado puede lograr que el Estado se corrompa y cometa abusos. Es por eso que entonces él propone una división o separación de poderes. En este caso, John Locke dice que el Estado se puede dividir en el poder ejecutivo y en el poder legislativo. Si se dan cuenta, estos términos nosotros al día de hoy ya estamos muy familiarizados con ellos, pero lo encontramos desde los postulados de este teórico. Entonces decía que dividamos nosotros el poder en el poder ejecutivo y en el poder legislativo, siendo el poder ejecutivo aquel que se encargue de gobernar y que se puede constituir incluso a través de un gabinete, y siendo el poder legislativo aquel que se encarga de emanar las leyes o de establecer las leyes, y que entre el ejecutivo y el legislativo van a generar un balance o un equilibrio, evitando que el Estado se corrompa o que cometa abusos. En este sentido, John Locke incluso pone un ejemplo. Dice, si el poder legislativo es el que hace las leyes, él puede decir cómo se tiene que gastar el presupuesto, que ese presupuesto lo va a ejercer el poder ejecutivo. Entonces, habla John Locke de esta separación o división de estos dos poderes importantes. Al pensamiento de John Locke, este pensamiento lo retoma otro de los teóricos importantes que es Montesquieu, e incluso lo perfecciona. Entonces dice Montesquieu, si tenemos esta división, entonces agreguémosle una tercera división y habla del poder judicial, siendo el poder judicial el responsable de aplicar las leyes para poder ejercer las funciones del Estado. Entonces hablamos de estos primeros dos teóricos, John Locke y Montesquieu, donde ya encontramos el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Hoy en día, si nosotros vemos las funciones del Estado mexicano, que incluso se establecen en la Constitución Política de 1917, en su título tercero, capítulo 1, vamos a encontrar el tema de la división de poderes. Es por eso que aquí encuentro una relación directa entre estos teóricos y lo que hoy en día nosotros ejercemos en México bajo un postulado de ser una república democrática. Entonces encontramos en la Constitución, en este título tercero, capítulo 1, que para poder ejercer precisamente el poder del gobierno, nos encontramos con el poder ejecutivo, con el poder legislativo y con el poder judicial, siendo el poder ejecutivo representado por el presidente de los Estados Unidos mexicanos, el poder legislativo por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, y el poder judicial por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, otros tribunales y juzgados. En este sentido, nosotros al tener esta separación de poderes, lo que vamos a estar buscando es que hagamos garantes los derechos reconocidos en esta Constitución para todos los ciudadanos mexicanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos son los principios bajo los cuales nosotros vamos a hacer valer los derechos y garantías de cada uno de los mexicanos. Pero no quiero yo cerrar este ciclo sin hablar de las aportaciones de Rousseau. En este sentido, Rousseau habla de un tema de contrato social, donde dice que nosotros, como ciudadanos, tenemos el poder y tenemos soberanía, y podemos decir quién nos tiene que representar o nos puede representar en la figura de un gobernante. Cuando nosotros elegimos quién nos quiere representar, es cuando se da el término de un contrato social, siendo que este contrato da la posibilidad que alguien nos represente para que haga cumplir nuestra voluntad general y así hacer valer, en este caso, la voluntad de la mayoría. Entonces, estos son los tres teóricos importantes que se presentan y encuentran la relación entre las funciones del Estado y el pensamiento político moderno. Muchas gracias.